Ensayo sobre la ceguera. Perú, país de ciegos. Perú es uno de los países con más problemas económicos, tales como pobreza, corrupción, recesión, desempleo, alta informalidad y un sinfín de barreras para el desarrollo del país. Pero estas no son únicamente responsabilidad de nuestras autoridades, sino que también del escaso interés de la población. Pero así existan miles de barreras para el desarrollo del país, nunca debe de borrarse la motivación de muchos jóvenes, que quizás no tienen las mismas oportunidades que otros. El futuro depende de nuestras acciones, decisiones y de buenos profesionales que se preocupen por los demás. Solo así dejaremos de vivir en un país tan precario. Desde que el COVID-19 llegó a nuestro país, los problemas económicos se incrementaron aún más, ocasionando que la poca estabilidad que teníamos se resquebraje. La sociedad ha buscado adaptarse a esta nueva manera de vivir, que a muchos de nosotros ha impactado negativamente. Unos se aprovechan de la situación para generar ingresos a cualquier costo, incluso de la propia vida. La pandemia nos debe quitar esa venda o ceguera blanca que miles de personas tenemos. Si queremos superar problemas, debemos dejar de lado nuestro egoísmo, siendo personas más humanas. Capítulo 3. La pobreza traspasa la vida real. Los actos inhumanos nacen porque los hombres se encuentran en una gran necesidad, olvidando la dignidad e irrespetando la integridad de los otros. Esto lo podemos ver durante todo el capítulo cuando se ve que los infectados pasan por hambre, al no tener suficiente alimento para comer todo, e igualmente no tener servicios básicos de calidad. Algo que le sucedió a muchas personas durante esta pandemia al quedarse sin empleo y tener que trabajar informalmente, evidenciando que en el país aún existe pobreza y desigualdad y que no estamos listos para afrontarlas correctamente. Más adelante se narra cómo un grupo de personas llegan a la instalación amontonándose y pareciendo un rebaño de ovejas. Es como si se perdiera la humanidad por culpa de una enfermedad, y básicamente es como si ese rebaño se estuviera dirigiendo a su propio matadero. Ver ese grupo de personas desesperadas sin importarle a los otros a su alrededor nos hacen pensar que en momentos como ellos se pierde la humanidad, la empatía y cualquier ayuda hacia el prójimo, desencadenando una pobreza psicológica o interna, que sería la pérdida de la esencia humana convirtiéndose en un ser sin razonamiento. Capítulo 5. El acaparamiento de mercado y la poca empatía de las personas. La situación actual que vive el mundo ha generado consecuencias que han afectado a toda la población sin consideración alguna. Uno de los aspectos que más se han visto perjudicados son la economía, la educación y la salud. Justamente estos tres factores principales son los que ayudan al desarrollo de un país. La poca preparación del gobierno peruano ha traído consigo efectos negativos, pero el gobierno no es el único culpable, ya que siempre hay personas que se aprovechan de la necesidad del otro para generar beneficios a su favor, sin importar cuánto daño puede hacer a los demás. El problema del acaparamiento de mercado se puede reflejar perfectamente en la actualidad. En estos últimos meses hemos evidenciado cómo productos tan esenciales para combatir la enfermedad, como el alcohol, el oxígeno, los alimentos y medicamentos, han subido excesivamente el precio, haciendo que personas de bajos recursos no puedan acceder a ellos con tanta facilidad. El problema de la alta demanda de oxígeno ocasiona la muerte de muchas personas. Tuvimos que vender casi todas nuestras cosas, porque mi mamá comenzó a necesitar oxígeno todo el tiempo. No le podíamos quitar el oxígeno y aquí era casi imposible conseguirlo. Estas fueron las duras palabras de una joven que perdió a su madre a consecuencia de la alza del precio de algo tan elemental como lo es el oxígeno. El acaparamiento de mercado es una problemática que desde siempre ha existido, pero la pandemia ha destapado la parte más inhumana del hombre. Todos tenemos necesidades. Recordemos siempre que estas son infinitas, pero los recursos no lo son. El pensar en mis necesidades se limita cuando la vida del otro se ve afectada. Capítulo 6.
la falta de independencia económica, una realidad que podemos ver. Relacionamos la dependencia económica que surge en el capítulo 6, llamado La culminación, con nuestra realidad, pues habían personajes nombrados como los matones. ¡Tengo miedo! Que tenían relaciones con mujeres que prostituían su cuerpo a cambio de un poco de comida, debido a que los soldados ni el Estado se interesaban por ellos, por lo que no tenían alimentos para sobrevivir. De este modo surge una dependencia económica, ya que no había libertad de negociación, mucho menos elegir la cantidad de recursos, en este caso de alimentos, dando por hecho que se trataba de una cuestión de vida o muerte. Por consiguiente, la situación de la dependencia económica también se ve reflejada en nuestro país, debido a que el desempleo, principal fuente de ingresos, ha ido en aumento. Asimismo, en el caso de los ciegos, que necesitaban comida, y esto solo lo tenían los matones, gran parte de la economía de nuestro país depende del turismo. Y debido a la pandemia, muchos artesanos peruanos que obtienen sus ingresos de esto han tenido que reinventar el arte que ellos mismos producen con sus manos, como confeccionar mascarillas con dibujos de distintas culturas de la costa, sierra y selva. Por otra parte, la desesperación por tratar de sobrevivir hizo que las mujeres estuviesen dispuestas a lo que sea por conseguir alimentos. Esto lo relacionamos con el desempleo, debido a que muchos peruanos recibirán cualquier trabajo con tal de obtener ingresos, pues la angustia por mantener a sus familias harán que acepten bajos salarios y menos condiciones laborales con tal de sobrevivir. Consideramos que la enfermedad blanca de El ensayo sobre la ceguera se ve estrechamente envuelta con nuestra situación actual, no solo porque en ambas existe una pandemia, sino que en estas podemos ver similitudes del comportamiento humano, tales como la incertidumbre, el miedo y la ignorancia ante algo desconocido. El libro nos incita a reflexionar sobre los problemas económicos y sociales, ahondando en la pobreza, acaparamiento de mercado y dependencia económica. También vemos cómo el gobierno no toma las acciones o las medidas necesarias para ayudar totalmente a la sociedad. ¡Fuimos timados! Más que nada a aquellos que carecen de sus necesidades básicas. La falta de concientización y empatía con el contrario hace que sea imposible progresar socialmente, y de alguna manera también reduce el desarrollo económico del país, porque lamentablemente muchos profesionales y autoridades carecen de valores y no los practican. Esto ocasiona que nuestra sociedad se convierta en una consumista y carente de humanidad, reflejando aquel instinto egoísta que caracteriza al ser humano. Definitivamente es muy difícil poder superar los problemas económicos que aquejan a un país, pero si las personas y las autoridades son más conscientes y se preocupan de nosotros, podrán superar adversidades no solo económicas, sino que también de cualquier tipo.